Hola, 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 ¿cómo están centinelas? Hoy en este nuevo vídeo para el canal le voy a traer algo muy interesante, algo que yo no he visto mucho en las redes sociales, en ningún lado, pero eh, es algo muy importante para todas las tecnologías posteriores y hoy lo vamos a entender. Bueno, principalmente, como ya lo vieron en el título de hoy, vamos a hablar sobre las tarjetas de sonido directamente. Bueno, y para ver qué es una tarjeta de sonido, primeramente tenemos que saber sus orígenes. Bueno, eso, el conocimiento que nosotros tenemos de la tarjeta de sonido empezó a partir de los 80. Obviamente no fue a partir de una PC, sino de la parte musical, de la producción musical. Y eso nos ayudó bastante a la hora de hoy en día, que tenemos ahora diferentes máquinas, diferentes dispositivos que tienen varias utilidades en diversas áreas. Por eso es que ahora se llaman que tenemos dispositivos multimedia, que serían multimedios o múltiples medios. Pero es algo muy interesante que a partir de esta tecnología inició la modernización, vamos a decirlo así, de todas las demás. Ya van a entender por qué. A partir de los 80 se inició con esta nueva tecnología de la tarjeta de sonido o la tarjeta de audio, que se utilizaba más que todo para producción musical. Y después de eso ocurrió algo con un dispositivo que seguramente todos lo vayamos a conocer, que es la famosa Macintosh. Bueno, con esta computadora que es una de las primeras, las fundadoras de toda la tecnología de ahora, eh, implementó varias curiosidades a la hora de tener innovación en ese entonces. Y una de ellas fue la parte de el audio, o sea que podía reflejar o enviar audio para que nosotros mismos nos estuviéramos escuchando. También otra cosa que es un poquito más obvio, más actual y más utilizado hoy en día, que sería ya la parte gráfica, que se podía, en vez de ver código, como anteriormente en las computadoras o dispositivos antiguos, eran puros códigos, ahora se podían ver en una pantalla iconitos como lo que uno puede ver hoy en día en computadoras y en dispositivos como lo que tenemos en nuestras manos. En ese entonces solamente se veía al control suprimir. Pero es algo muy importante que a partir de esta tecnología que fue diseñada para la reproducción, bueno, para la creación musical, hizo un avance a la hora de las placas que nosotros tenemos hoy en día. Porque muchas personas se dieron cuenta de que las placas no eran tan adecuadas para hacerles modificaciones o extensiones de diferentes áreas, como hoy en día que tenemos eh, diferentes dispositivos que se le pueden adaptar a nuestra PC. Por ejemplo, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red, la tarjeta de tu casa, toda la tarjeta móvil, la tarjeta de todo. Que hoy en día se ve normal, pero en ese entonces era una innovación explosiva y que nos permitió tener una mayor amplitud del conocimiento que nosotros tenemos a partir de nuestras máquinas y de cómo implementar otros que no tenía de fábrica implementados en ellas. Bueno, principalmente lo podemos ver que anteriormente todas las placas eran todo lo que nosotros vemos ahora por partes en una sola placa. O sea, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, la tarjeta de todo, estaba solamente en una placa soldada y nada más. No lo podías ni modificar, ni gradear, ni nada. Y tampoco, mucho menos, customizar. Entonces, es uno de los grandes avances de esta tecnología que nos ha permitido llegar a otras cosas que ni siquiera ni ellos habían pensado, pero que hoy en día lo vemos como normal, como ponerle una nueva RAM, ponerle también una nueva tarjeta de audio, una nueva tarjeta de sonido y todo eso, que por lo general lo vemos como cotidiano, pero realmente es algo muy
revolucionarios en ese entonces y ahora más todavía, porque cada día se van viendo mejoras en estos nuevos ámbitos. O sea, menos transistores pero mayor potencia, menos piezas pero mayor rendimiento, o sea, y todo eso. Bueno, excepto con las gráficas, que ahí como que cada vez se pone más grande toda la gráfica, pero sin importar, las tecnologías van aumentando con el rendimiento y todo en general, excepto también las fuentes de poder, que eso también es algo que nos ha reducido, vamos a decir, que la potencia de nuestras máquinas y el rendimiento de ellas. Pero es algo que nos va a ayudar el conocimiento de esta tecnología a comprender cómo se expandió todas las demás. Bueno, obviamente tengo que decir algunas funcionalidades que se implementaron a través de esta tecnología, que la principal sería escuchar música directamente, sería ya la parte de la reproducción del mismo sonido, que es todas las cosas que nosotros podemos escuchar a través de un audio ya grabado, y también como este video que tiene una parte de audio, y así es como ustedes me pueden escuchar en la parte de la reproducción de esa misma música. También tenemos la capacidad de esta tecnología de grabar todo el audio, todas nuestras voces, todos los instrumentos que nos permite esta tecnología hacer. O sea, para hacer música, para hacer en audios como lo que estoy haciendo ahorita, grabación de audio. Y también para reproducción musical, o sea, para hacer música. O sea, directamente a la grabación musical de todas las disqueras. Y también le sirve bastante a las personas que son creadores de contenido. También tenemos algo muy importante, que sería la edición, que sería directamente agarrar un audio o una canción o un instrumento solamente y hacerles modificaciones, o sea, subirle, bajarle, acomodarle algunas partes, modificarlo para que se escuche mejor o más limpio o de diferentes maneras. Y bueno, centinelas, si en algún momento hayas tenido alguna tarjeta de sonido, me lo pueden decir ahí en los comentarios, cosas que me hayan faltado. Y también que otra cosa puede hacer una tarjeta de sonido para hacer una interacción más con ustedes. Y bueno, centinelas, espero que le haya servido, espero que le haya funcionado y hasta la siguiente. Chao.